Bueno, muy buenas tardes. Les saluda Robert Marcial González. Yo soy presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Es verdaderamente un placer para nosotros poder recibirlos en este foro virtual para seguir analizando y debatiendo temas que tienen que ver con no solamente cuestiones abstractas, no solamente cuestiones teóricas, sino que fundamentalmente con temas que afectan y mucho el ejercicio cotidiano de la profesión. El Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional está comprometido con generar espacios de intercambio reflexivo, con la idea de fortalecer no solamente institucionalmente a nuestro país, sino que generar un debate crítico para que entre todos podamos perfilar las instituciones de la manera más coherente con lo que exige nuestro texto fundamental, con lo que exige la Constitución. Estamos inaugurando en ese sentido una dinámica que apunta a que el instituto incorpore a su dinámica de trabajo habitual, que tiene que ver un poco con alianzas estratégicas con universidades, particularmente con la Universidad de Bolonia, que tiene que ver también con coloquios y actividades internas para los miembros del instituto. Un tercer espacio abierto a todos los colegas que quieran o a todos los ciudadanos en rigor que quieran curiosear sobre estas cuestiones insisto, que tienen incidencia directa y real dentro de nuestro día a día. Así es que antes de arrancar, de vuelta a mis agradecimientos, somos demasiadas personas, nosotros como instituto, de hecho, tratamos de no protocolizar demasiado estos espacios, pero permítanme, porque advertí la presencia del profesor Luis Lescano Claude, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, destacar simplemente su acompañamiento, agradecerle en su persona a todos los que están participando. Y hoy vamos a tener el privilegio de escucharle o de participar de una actividad que va a estar a cargo de dos grandes referentes del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Como disertante principal, el doctor Nicolás Gaona Irún, y va a tener a su cargo la moderación en alguna medida del coloquio el profesor Manuel Riera Domínguez. Vamos a trabajar la dinámica en torno a el poder disciplinario de la Corte Suprema de Justicia. Si tenemos que sintetizar de manera muy resumida cuáles son los grandes ejes de los que se ocupa el constitucionalismo, podemos decir que tienen que ver esto con la protección de los derechos, con la estructura orgánica o con cómo perfilamos los poderes públicos y con las reformas constitucionales. Bueno, hoy vamos a tratar una cuestión medular que tiene que ver con cómo perfilamos la relación entre los ciudadanos y el poder público, y más concretamente entre los ciudadanos que ejercemos la abogacía y la Corte Suprema de Justicia, que como sabemos en nuestro modelo tiene amplias prerrogativas de control y de disciplina. Y esa es una temática no exenta de tensiones, así es que qué mejor que tener la posibilidad de escuchar al doctor Nicolás Gaona Irún, que ha trabajado muy bien el tema y lo ha planteado públicamente con mucho coraje republicano por todo lo que implica mojarse los bigotes en un medio tan pequeño como el nuestro. Así es que vamos a tener la posibilidad de intercambiar respecto a la cuestión que nos plantea el doctor Nicolás Gaona Irún. Antes de presentar formalmente al doctor Gaona Irún, simplemente comentarles que la intención es que el espacio de hoy se agote a las 15:30 horas. Entonces el doctor Gaona Irún va a hacer una introducción de entre 30 y 40 minutos para presentar el tema. Antes, Manuel Riera va a hacer un poco un pequeño marco teórico. Todos los que quieran preguntar pueden hacerlo aprovechando el chat del Zoom que está habilitado. Y al final de la entrada, de la presentación macro que va a hacer el doctor Nicolás Gaona Irún, Manuel Riera va a seleccionar naturalmente algunas de las preguntas y al respecto nuestro panelista va a hacer las aclaraciones pertinentes. Somos muchas personas. Este es un foro bastante limitado en cuanto a posibilidad de participación, así es que lo que queremos pedirles encarecidamente
es que en el chat realicen preguntas concretas, de manera tal a que podamos darle el mayor dinamismo posible a nuestro espacio. Y realizadas las aclaraciones metodológicas, voy a dejarles a cargo del doctor Nicolás Gaona Irún. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en la Cátedra de Análisis de Jurisprudencia, también colabora en una cátedra de Derecho Penal, él es especialista en la materia, en Derecho Penal, es un destacado miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, a quien quiero agradecer por haberse brindado generosamente para, en alguna medida, disparar con esta temática tan polémica. Y el doctor Manuel Riera es también docente de Derecho Procesal, en su caso, en la Universidad Católica de Asunción. Él es egresado de la Universidad Nacional, él es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario y también magíster en la misma temática por la Universidad de Girona en España. No solamente es miembro destacado del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, sino que integra la comisión directiva. Actualmente es secretario general del instituto y de su mano nos comprometemos con todos a generar muchos más espacios de este tipo, sobre todo para capitalizar al máximo las enormes facilidades que nos brinda el Zoom para trabajar esta dinámica, aunque más no sea en forma acotada, aprovechando las bondades de la tecnología. Así es que, Manuel, quiero dejarte en uso de la palabra. De parte mía, simplemente agradecer nuevamente en nombre del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Les esperamos a todos y a todas, sin más requisito que el interés. Así es que sean todos muy bienvenidos. Gracias, presidente, muy amable. Gracias por la introducción. Bienvenidos a todos. Al doctor Luis Lescano Claude, también lo veo al doctor Marco González. Gracias, Marco, por acompañarnos. Emilio Camacho, todos los miembros del instituto. Quiero avisarles que es un gusto para nosotros poder organizar esto porque con la habilitación del Zoom tuvimos la oportunidad de mandar un esquema de preinscripción y hubo un hermoso retorno de casi más de 60 ciudades a lo largo del país que estarían con intenciones de participar en la tarde de hoy, sabiendo a su vez que es un horario laboral para muchos. Estamos grabando la conversación con el doctor Nicolás Gaona para que esto después pueda ser subido a la página del instituto y compartir el video que lo estaremos publicando eventualmente en YouTube. El tema es interesantísimo, honestamente les digo, y además es muy, muy, pero muy actual, no solamente por lo concerniente a la reglamentación más que reciente de la Corte Suprema de Justicia con el dictado de las nuevas acordadas reglamentarias en todo lo que tiene que ver el mundo disciplinario, sino que a su vez siempre hay detrás de estas prerrogativas que tiene la Corte un tinte inquisitivo para los que están de alguna u otra manera procurando en la profesión, vinculados a la actividad independiente, vinculados a la actividad privada, el control disciplinario siempre presenta esa tensión, no solo por el hecho de que te controlan, que supone un poder disciplinario y de superintendencia que la Corte tiene, sino a su vez la posibilidad de establecer un conflicto entre el controlador que a su vez es quien eventualmente revisa estas cuestiones en el marco de un tribunal contencioso administrativo. O sea, discuto ante quién eventualmente o con quién eventualmente va a revisar cosas por el estilo. El Colegio de Abogados en su momento recibió muchísimas, pero muchísimas advertencias de los peligros que esto suponía en una conversación que reunía un poco más de 20 o 25 gremios a lo largo de la región oriental y occidental del país. Los abogados ven siempre con preocupación hasta qué punto pueden o no defenderse, hasta qué punto el sumario administrativo puede o no ser un arma de presión en el ejercicio de la profesión. Creo que estos son los temas que el doctor Gaona Irún nos va a presentar hoy, y a su vez creo que son los temas que generaron de alguna manera el gran interés que tuvo el instituto al recibir de parte de todos la invitación a participar en el foro de esta tarde. En lo personal,
muy contento por la oportunidad, muy contento por estar acá con el doctor Nicolás. Entonces, a partir de ahora, doctor, quisiera entregarte el uso de la palabra. Yo me encargo de hacer la gestión de las preguntas que las voy a tener aquí conmigo por escrito y al final de tus 30 o 40 minutos de exposición, entonces te las vamos compartiendo para también así llegar un poco a las preocupaciones más concretas de las personas que te oyen. Bienvenidos, muchísimas gracias, doctor. El auditorio es tuyo. Buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad es que uno se siente un poco cohibido con el auditorio eh, y en el tema, ¿verdad? Que voy a exponer, creo que va a pasar eh, el ciclo crítico más importante. Esto ya fue desarrollado con anterioridad en dos eventos y produjo un dictamen que ha sido puesto a consideración de los colegas. Así que agradezco a la presidencia, a la comisión directiva del instituto, que con esta actividad, en mi opinión, rompe con la censura que genera el tema en los medios de comunicación y en la discusión pública, y sobre todo con los colegas, ¿verdad? Esto está hecho con un formato de examen jurídico muy crítico, también hecho con el profesor Emilio Marcelo Ayala Añasco. Con él trabajamos, repartimos, compartimos preocupaciones, así como el centro, ¿verdad? Así que les agradezco y les agradezco a todas las personalidades que están participando acá. Veo a personas muy calificadas en el ámbito constitucional y bueno, la idea central es un poco que esto entre en discusión y si merecen aprobación los argumentos se lleven a otras instancias para cambiar un poco de una vez la realidad de los abogados litigantes que se ven sometidos, en mi opinión, a una persecución desde el punto de vista jurídico incorrecta de órganos secundarios creados por la Corte Suprema de Justicia. Quiero comenzar entonces explicando un poco eh, algunas cuestiones de método. En primer lugar, eh, sostenemos o sostengo que toda filosofía viene acompañando, es el fundamento de un método. O sea, no hay método sin filosofía. Entonces, un poco por ese camino, y tomando como referencia la Odisea Constitucional de Daniel Mendonca, que es un libro que me parece sumamente importante, hemos examinado la historia constitucional, hemos examinado las distintas constituciones que el Paraguay tuvo. Y sin entrar un poco más en detalles respecto a la de 1844, que es la primera, desde un punto de vista así muy amplio, ¿verdad? Sí podemos centrarnos en la de 1870, que es producto de la devastación por la guerra contra la Triple Alianza, y que es una constitución que es réplica de la Constitución Argentina de 1853, y que a su vez es una réplica en cierta medida de la Constitución de 1787 de los Estados Unidos, con un sistema de control constitucional difuso. ¿Qué tiene que ver esto con el tema en cuestión? El tema en cuestión sí tiene mucho que ver porque de la Constitución de 1870 se pasa a la Constitución de 1940. Podríamos decir que no es una constitución en términos formales originada en una constituyente, pues se basó en un decreto plebiscitario, y esta constitución, digamos que reproduce en lo ideológico un punto de vista autoritario, que tiene a su vez, en nuestra opinión, un antecedente en la Constitución
en la ley de los remedios para el pueblo alemán de 1933 de Adolf Hitler. Consecuentemente, esa formulación autoritaria pasa, digamos que, en cierta medida a la Constitución de 1967. En 1967, en 1967 se genera un nuevo modelo constitucional con un sistema de control constitucional nuevo y una formalización del sistema autoritario que viene de la mano de una disposición que nosotros consideramos es la esencial en las cuestiones disciplinarias, que es el artículo 198. El artículo 198 de la Constitución de 1967 da potestades disciplinarias y da atribuciones de superintendencia a la Corte Suprema de Justicia de ese año o de ese lapso, ¿verdad? Esta doble competencia, tanto disciplinaria como de superintendencia, se traslada al sistema legislativo. Es por eso que nosotros tenemos en la ley 879 del año 1981, tanto en su artículo 3 como en el 94, 95, 96, 97, una regulación que con la etiqueta de auxiliares de justicia incorpora, además de los funcionarios dependientes del Poder Judicial, también a los abogados litigantes, como si fuesen auxiliares de justicia. Es decir, lo ideológico, lo filosófico y imbricado en un ámbito constitucional se traduce en ley, y esa ley a su vez comprende una regulación que incorpora a los abogados que anteriormente trabajaban en condiciones de libertad. Esta visión legal, digamos, producto de la ley 879, queda de la misma forma, queda comprendida por el tiempo de su vigencia hasta la Constitución de 1992. Es decir, la visión sobre los abogados no cambia durante todo este lapso. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia el marco constitucional, el marco ideológico y el marco filosófico. Estos cambios presuponen un cambio por completo de perspectiva. Como si fuese poco este cambio de perspectiva que genera, digamos, un Estado social y democrático de derecho, con división de poderes, con equilibrio, relación, interdependencia, recíproco control, se contrapone a la Constitución del 67, claramente autoritaria, claramente pronunciada en mandatos del Poder Ejecutivo y subordinación de los demás poderes del Estado a este Ejecutivo. Y la Ley 879 como expresión de la Constitución de 1967. Esto es absolutamente importante considerar de este modo para poder comprender lo que, humildemente lo digo, me parece la mala comprensión de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay sobre sus atribuciones disciplinarias sobre los abogados. ¿Y por qué? Porque, de acuerdo con el artículo 198 que había citado de la Constitución del 67, que tiene su equivalente 200, 198 y 259.1 y 259.2, 132 y 260 de la Constitución del año 92, se puede distinguir nítidamente que las facultades que otorgaba la Constitución del 67 en su artículo 198 son restringidas en la Constitución de 1992 y son limitadas al artículo 259, inciso 1, que habla exclusivamente de atribuciones de superintendencia respecto de órganos del Poder Judicial. Algunos piensan
que dentro de este marco, dentro de esta estructura, es cierto que no se le da potestades disciplinarias a la Corte Suprema de Justicia del año, digamos, del Paraguay, o bajo la vigencia de la Constitución del 92, pero sí se permite, digamos, esa facultad disciplinaria a través de la ley por el artículo 259, inciso décimo, de esa misma disposición. Pero entiendo que no es así. La ley no puede facultar sobre los límites que pone la Constitución. Y la Constitución no le da esa potestad a la Corte. Y hay explicaciones, diríamos, muy técnicas, pero muy razonables que explican este fenómeno. Por ejemplo, la ley 879, en nuestra opinión, no está vigente en relación a los abogados. ¿Y cómo es que llegamos a esa conclusión? Y es muy simple. Las disposiciones finales y transitorias de la Constitución, de la Constituyente del año 1992, en su artículo 1 y 9, declaran caduca o derogada la Constitución anterior del 67 y el artículo 9 de las disposiciones finales y transitorias declara que la ley 879 seguirá vigente, dice, en lo pertinente, hasta tanto se dicte la primera ley orgánica que reglamenta el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. En esta lógica, si miramos nosotros solamente las facultades de la Corte, estaríamos viendo parte del problema, pero no estaríamos viendo la totalidad del problema. ¿Y por qué digo parte y no la totalidad? Porque se malentiende de que la Corte es el centro, es el principio y es el fin y es la expresión del Poder Judicial. Y claro, en realidad es el brazo del Poder Judicial. Y el Poder Judicial funciona estructurado de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, en el que el Poder Judicial administra los servicios que presta el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, si hablamos de potestades disciplinarias que pierde el Poder Judicial, eso es falso. El Poder Judicial se mantiene con las mismas potestades, solamente que cambia los muebles de habitación, por decirlo de una manera. Le priva a la Corte de su potestad disciplinaria respecto de ciertos sujetos y los traslada al jurado de enjuiciamiento de magistrados en el artículo 253. Eso es muy claro, muy visible. Y cuando se traslada, se deja derogada la ley 879 en lo pertinente, Y cuando se deja derogado en lo pertinente y la nueva ley orgánica se dicta, no se incorpora a los abogados como sujetos pasivos de una persecución disciplinaria a través del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, la Corte cumple su función en cuanto órgano de superintendencia, pero en cuanto a las potestades disciplinarias, deja de entender en la cuestión. No puede hacerlo de respetar el mandato constitucional. Y esta función queda asignada en forma especializada al jurado del enjuiciamiento de magistrados. Esa es una cuestión. Por esa razón, estimo que la Corte no tiene potestades disciplinarias respecto de los abogados. Y con la aclaración muy expresa de que con la aclaración de que los abogados
que no son sujetos de disciplinariedad de la Corte no deben ser contratados por la Corte o dependientes del Poder Judicial. Una cosa muy diferente es un abogado que trabaje para el Poder Judicial porque entra en el ámbito de las potestades de superintendencia, que no es lo mismo que disciplinaria. Pero parece ser que la postulación de esta exposición padece de un defecto estructural muy grave porque la Ley 609, que organiza la Corte Suprema de Justicia, regula la disciplinariedad aplicable a los abogados, según el artículo, creo, 4, 20, y la que crea el Consejo de Superintendencia. Y parecería ser que por esa vía la Corte sí tiene facultades, y tiene facultades y las ejerce. Más aún, genera un proceso de regulación normativa que contraría por completo el mandato constitucional establecido en el artículo 17, inciso tercero de la Constitución, que no puede generar una regulación por vía alternativa o secundaria a la ley que imponga sanciones. Y sin embargo, todos los colegas sabemos perfectamente que se imponen sanciones por una vía normativa secundaria de carácter espurio, que son las acordadas y que generan consecuencias graves para la práctica de la abogacía. Hay como colegas que están con, eh, ¿cómo se llama?, matrículas casadas, no pueden ejercer de por vida, las suspensiones son irracionales, hay una regulación irracional claramente inquisitiva, el procedimiento es administrativo, se deriva a lo contencioso administrativo y en lo contencioso administrativo el órgano de revisión otra vez es la sala penal de la Corte, que es proverbial por su desconocimiento de la clave que encierra toda esta problemática y genera una violencia irracional por aplicación de una supuesta facultad que tiene la Corte. Entonces yo entiendo que lo que crea el Consejo de Superintendencia y cree, no sé si decir la Corte, creo que la Corte cree, y perdonen la redundancia, de que la ley les faculta para lo que están haciendo. Hay una observación crítica muy severa a, a esa ley y a su carácter de constitucionalidad. Yo soy un lector bastante frecuente del gran maestro paraguayo, don Juan Carlos Mendonca del Puerto. Podría decirse que lo que no conozco de su producción es posiblemente porque no tuve acceso a esa literatura nada más, pero casi todo lo que él produjo yo conozco. Y entre ellos, él tiene un trabajo vinculado a la constitucionalidad del Consejo de Superintendencia, que yo acojo y suscribo, con agregados, pero suscribo, y esto lo hizo en el año 2012. Y él sostiene lo siguiente: si es que me equivoco en la reproducción de los contenidos argumentales, ruego disculpas, pero se puede acceder a las fuentes. Él sostiene, creo yo, y por lo menos yo estoy convencido, de que el Consejo de Superintendencia es inconstitucional. Para llegar a esta conclusión, él sostiene que el único órgano o la única institución, digamos, que puede imponer sanciones es la Corte Suprema de Justicia. Y acá también señalo una cuestión que es muy importante de entender en esta lógica, ¿verdad?
La corte y las salas no son la misma cosa. La corte es el conjunto de las tres salas, en opinión de este punto de vista del maestro, ¿verdad? Entonces dice, la corte es la que tiene las potestades para sancionar en su punto de vista, pero no una selección de ministros que integran el Consejo de Superintendencia, que son tres y que no son la corte. Por lo tanto, el Consejo de Superintendencia es inconstitucional por estos motivos, porque las facultades de la Corte son exclusivas, excluyentes e indelegables. En este contexto, entonces, nosotros suscribimos este punto de vista y además le agrego que el Consejo de Superintendencia es un apéndice inquisitivo que además provoca un completo desequilibrio en el servicio de administración de justicia. Cuando uno se pone a mirar las acordadas históricas, una anterior a la 709 del año 2011 y las siguientes, la secuela de las siguientes, yo creo que esta es la única corte que se animó a ir tan lejos, porque las cortes anteriores se guardaron bastante de no pasar ciertos límites, haciendo uso abusivo de una facultad subrepticia de administrar justicia al margen de las garantías constitucionales. Por ejemplo, cuando uno mira la formalización en normas de las acordadas, se encuentra con que varias disposiciones sancionatorias replican el contenido de la ley 879, que como expliqué al inicio al inicio de esta exposición, estaba en línea con una filosofía, un marco ideológico y filosófico autoritario coherente. Y se nutren, entre ellos, la casación de la matrícula, la suspensión, etcétera, el modo de procesamiento inquisitivo, no acusatorio, la oportunidad de defensa no está respetada, el 16 de la Constitución, el 17.1, no hay presunción de inocencia ni presunción de responsabilidad, violación inversa de los plazos, es decir, eh, resoluciones fictas. Realmente es una cosa espantosa, y lo digo con todas las letras, porque bueno, está dicho ya. Y la intención es que entonces se entienda que si el Consejo de Superintendencia, creado al amparo de la Ley 609, es inconstitucional, y las acordadas que regulan el funcionamiento del Consejo de Superintendencia son creadas básicamente por el mismo órgano, en consecuencia también son inconstitucionales. Un poco cerrando esta idea y formulando una hipótesis más general, yo diría que la Corte Suprema de Justicia no hizo un examen ideológico, filosófico y político del marco constitucional que hoy día es el marco constitucional, ideológico, político y filosófico que deben respetar en este asunto en particular. Y siguen aplicando ideológica, política y filosóficamente criterios que tienen que ver con la Constitución del 67, por una presunción o un manejo errado de estos postulados. Bueno, creo que está expuesta la idea. Creo que los colegas debemos críticamente desarrollar estas ideas si son consecuentes con sus premisas, y creo que es el momento de buscar soluciones.
También, y con esto voy, si no estoy mal con el tiempo, ¿verdad? Eh, quiero acentuar una cuestión. Los abogados litigantes no vinculados ni contratados por el Poder Judicial, ni funcionarios públicos, no pueden estar como sujetos pasivos de disciplinariedad de la Corte Suprema de Justicia. No pueden. Y no pueden ser sujetos pasivos de disciplinariedad sencillamente porque la Constitución no le da esa facultad a la Corte, ni por vía del artículo 259. A la Corte me refiero yo a la Corte que está aplicando actualmente el régimen disciplinario, ni tampoco es constitucional la ley 609 en el punto con los fundamentos que había señalado, replicamos del doctor Juan Carlos Mendonca del Puerto. Y creo que los colegas debemos pensar seriamente en una reforma legislativa que, para evitar malentendidos, nos excluya de la condición de auxiliares de justicia que radica en esa confusión de la aplicación del artículo tercero de la ley 879, 94, de la ley 609, artículo 4, 20, 21, 22, 23, y hacer que definitivamente se pongan las cosas en su lugar. Si los abogados no tenemos nosotros, si no tenemos libertad para el ejercicio de nuestra profesión, el Estado de Derecho no puede funcionar. Un Estado con solamente autoridades es un Estado totalitario. Y en estas condiciones nosotros somos parte de un proceso en el que la Corte ejerce sola el poder y controla la eficiencia o la maledicencia de los abogados. Eso no puede ser. Muchísimas gracias. Creo que por lo menos las ideas están expuestas y quedo atento para responder las preguntas que se quieran formular. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Arrancamos con la primera pregunta que ya nos llega desde Panamá, desde el doctor Jorge Silvero, perdón, donde nos pregunta si existen ejemplos Dale más, Manny, recientes en la Corte que, en los que haya ejercido su facultad disciplinaria, por un lado, con algún tipo de suspensión o multa o algún tipo de sanción significativa, y a tu criterio, si no tendría que llevarse un caso similar ante la Corte Interamericana. O sea, pensando esto desde el punto de vista de un litigio estratégico, menciona él. Bueno, si yo estoy plenamente convencido, tenemos dos casos muy cercanos, la doctora Ana Mora, eh, a quien se le casó su matrícula el año pasado, y el doctor Oscar Fabián Ramírez, además de numerosos casos de sanciones a colegas que, digamos que en el ejercicio del derecho a la defensa, postularon ideas contrarias a los de los magistrados y tuvieron que sufrir consecuencias disciplinarias. Por un lado, en el marco del proceso en el que se encontraban, y otro agregado por la persecución del Consejo de Superintendencia. Yo francamente creo que la Corte tiene que mirarse para poder distinguir el error en el que está. Si la Corte se pretende situar en el marco de un Estado de Derecho, debe necesariamente replantearse la cuestión y ver si esto que se le formula como crítica, que creo yo fundada y es seria, porque hay dos dictámenes que ya fueron presentados a los colegios de abogados, eh, debería enmendar rápidamente el error. Es más,
Un ministro en particular, el año pasado, de buena fe, cuando comenzó este cuestionamiento que se le había hecho a la Corte por haber casado las matrículas a los colegas, por el ejercicio del derecho a la defensa, a sus representados, planteó en el pleno del 30 de diciembre, la suspensión de los efectos de las acordadas. Y recuerdo perfectamente que un ministro, con toda la maledicencia, en mi opinión, preguntó si era con efecto, con respecto a ese caso, nada más. Porque en realidad suspendieron los efectos para ese caso nada más y por un tiempo limitado. En el mes de febrero se verificaron los procesos y los procesos continuaron. Vale decir que desde una posición de poder siguen haciendo exactamente la misma cosa sin examen de los argumentos que se pusieron a consideración de los señores ministros. En mi opinión, eso sí causa responsabilidad porque el daño es irreparable. Para una persona que tiene 20, 30 años de ejercicio de la profesión, quedarse con la matrícula casada significa tener que recomenzar o morirse. No veo alternativa. Por lo tanto, yo diría que sí, que el Estado puede ser responsable a partir de la disfunción de los funcionarios públicos en la aplicación del mandato constitucional. Muchas gracias. Mientras le, mientras le concedo la palabra al doctor Emilio Camacho, le preparo la siguiente pregunta, doctor, que es de parte de Alberto Sandoval, trasladándole si ya existe algún proyecto de ley que sustituya el actual Código de Organización Judicial bajo los postulados filosóficos y políticos de la Constitución del 92. Le dejo eso para responder. A continuación, le cedo la palabra al doctor Emilio Camacho. Bueno, Muchas gracias, Manuel. Y yo voy a tratar de opinar del caso concreto que vivimos en los tribunales. Quiero comenzar exigiendo qué poder judicial me voy a referir, no a la Corte. Este es. Este es. Un juez que dice los abogados se van a tener que ir acostumbrando a la sanción. Con más legal. Yo sí tengo la desgracia en un juicio tener su intervención, lo voy a recusar ahí mismo. Y la Corte me va a sancionar, o él mismo. Pero el juez independiente garantiza esto. En conclusión, para mí el problema no está tanto en esta dos acordada, porque la 1812 modificó eh, importantes modificaciones. Por ejemplo, la 1812, el artículo 1, enumeraba, yo no sé qué está teniendo de manera iniciativa, y escribía, o sea, creaba en una acordada delitos, porque lleva sanción a uno. Y como señala el doctor Gaona, te condenan a la muerte por hambre, pues te pueden casar la matrícula. Entonces, eso se modificó. Yo creo que hay que reconocer, la Corte realizó modificaciones sustanciales a la acordada. Y yo anoté 5 disposiciones que violentan claramente, dando tanta competencia a los jueces. La acordada no respeta ni resuelve el problema del derecho a la defensa, ni remotamente. 2, tampoco resuelve una correcta tipificación de cómo se va a considerar ejercicio abusivo que yo cambie un abogado, por ejemplo. En fin, un ejemplo extremo diría, ya no hay más trabajo para el abogado, porque si vos cambias hora antes de iniciarse, por más que tu intención sea dilatar, te van a sancionar. Y la Corte olvida ahí que son garantías constitucionales. El derecho de doble instancia, el derecho a recusar, son garantías constitucionales en busca del juez independiente. Por eso el Código Procesal Penal es civil, que el doctor Mendón, que recordó muy bien el doctor Gaona, introdujo la recusación sin causa. Todos los abogados sabemos, esto hay que decirlo. Yo sé cuando un juez es venal. Usted sabe. ¿Quién no sabe que resiste la presión de un político o de un empresario poderoso?
Por eso es la reputación fiscal. Entonces, todo esto, ese mecanismo de defensa, entra en entredicho y termino con eso. Para mí, olvida también, el Código Postal Civil dice en su artículo 70 o 60, no recuerdo, que los abogados que intervenimos en juicio tenemos el mismo derecho a trato en dignidad que los magistrados judiciales. ¿Mm? Y se violenta este, este poder enorme que se da a los jueces. No me refiero a la Corte. Yo creo que la Corte, y que con Nicolás, creo que la Corte tiene plena competencia para ordenar un juicio. Ese enorme poder que le da a los abogados violenta la ley humana, la igualdad de las partes. ¿A quiénes va dirigido esto? El proceso penal, a los abogados. Y los fiscales, el fiscal es parte. Por definición legal y cultural, el fiscal es parte. El fiscal no es como el juez, independiente, el fiscal es parte en un proceso. Eso lo dice la misma sala penal, lo ha dicho en varias partes. Y entonces acá violenta totalmente la igualdad. Primero, la dignidad humana. Segundo, la garantía que tenemos los abogados de un trato con la misma dignidad que los abogados. Y finalmente, claro, se violenta la defensa de juicio, artículo 16, 17.1.2.5.7, no te permiten a defenderte, no te permiten controvertir pruebas con la fulgurante capacidad sancional que tienen. Y además, ocurre esto con qué tranquilidad liquidar al abogado si un juez como este señor dice que nos acostumbremos. Entonces, yo estoy muy pesimista. Primero, en honor a la verdad, creo que la Corte obró correctamente, que la Corte redujo, corrigió muchísimo la acordada 1812, que era la peligrosa, con la acordada 1814. Ahí tipificó bien y ya no escribe más que una ordenanza como un delito que sí sería inconstitucional o faltas graves y permite, mediante el derecho a la defensa. En eso se avanzó. En lo que seguimos expuestos es en que no puede un magistrado judicial tener tanta potestad como para sancionarse porque considere que vos ejerces con temeridad, ¿m? O con mala fe. No puede, ¿cómo definir la mala fe un juez? Es un procedimiento mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, nada más señalar eso. Y lamentablemente en el trabajo no tenemos colegio de abogados que nos permitiría que nos defiendan. Esto no podemos defender porque hacemos esto y vamos a perder todo esto, ¿verdad? Y eso es la verdad que hay que decir. Es difícil esto. Lo decimos acá y yo no creo que nos vamos a plantear los pleitos, ¿verdad? Pero concluyo que lo positivo, la Corte corrigió enormemente, eso hay que decir. Corrigió sustancialmente los errores de 1802 y violando la igualdad de proceso. El fiscal que es parte y que esto contraparte en muchos juicios tiene una enorme ventaja sobre vos porque no tiene una referencia a la sanción en un proceso penal. Son nuevos puntos que, en mi opinión, debería corregirse y un artículo que tendría que tener más derecho el abogado. Cuando te advierte el juez que te va a sancionar, vos podés ir en el juicio, se puede abrir perfectamente un procedimiento paralelo como una excepción, ¿no? O para ser más claro, como la decisión de inconstitucionalidad, que hable paralelo y vos seguir litigando y defendiéndote ahí después que te sancionan. Pero no hay necesidad que sea inmediato como permite este acordado. Nada más. Podría precisar aquí Realmente no me gustaría que quedase la idea, en mi opinión, errada, que entiendo yo que se forma el doctor Emilio Camacho sobre lo que yo postulo. Mi postulación es la siguiente. La ley es la única que puede establecer sanciones. No quiere decir que el abogado quede impune ante la disciplinariedad. Yo no digo eso. Cuando un abogado toma sobre sí la carga procesal de llevar adelante la defensa de su representado, queda bajo los efectos de la ley procesal correspondiente. Si no es por vía directa, como podría ser en el caso del Código Procesal
penal, por ejemplo, 110, 111, 112, por la vía indirecta, que es el Código Procesal Civil, si se encuentra en sede civil o en otra jurisdicción, porque el Código Procesal Civil es aplicable a otros fueros. Entonces tiene la aplicación del sistema disciplinario 52, 53, 54, que son mala fe, conducta, etcétera, ¿verdad? Yo no digo que el abogado es un sujeto impune que comete actos de indisciplina y no recibe sanciones. Lo que digo es que la ley tiene que establecer las sanciones y el sistema previsto por nuestro ordenamiento jurídico constitucional y procesal comprende un régimen de disciplina aplicable a los colegas. Y encima está el Consejo de Superintendencia, que es lo inconstitucional. El Consejo de Superintendencia y que la Corte tenga el poder de establecer cuando un colega lleva a cabo una acción que no le gusta, sancionándolo. Eso está mal, eso es inconstitucional. Y la Corte debe mirarse a ver si tiene las facultades que le otorga la Constitución del año 1992. Fíjense, en las acordadas ustedes pueden hacer una comparación entre la ley 879, que está derogada en el punto, y las acordadas, y ven que las normas de la ley 879 sancionatorias están trasladadas a las acordadas. Y las acordadas no son leyes, son acuerdos que hacen los ministros de orden administrativo en uso de sus facultades de superintendencia. Sin embargo, contienen claramente un régimen de sanciones. Es más, a ese régimen de sanciones acompaña un procedimiento inverso al establecido en la Constitución vigente, en donde se invierte la presunción de inocencia y se reemplaza por la presunción de responsabilidad. Los plazos fictos se declaran como plazos razonables. Es decir, está mal lo que está haciendo la Corte. Y no hay que decirlo de una manera ambigua, aunque nos expongamos al error, a la persecución y a todo tipo de malentendidos que puedan venir del ejercicio de poder de la autoridad. ¿Por qué? Porque somos 67.000 sujetos y tal vez 1.000 vivimos de la profesión y está ese poder de seguir en la profesión en manos de 9 personas que están abusando de una potestad que la Constitución no les concede. Insisto, el poder que tienen los abogados es el poder de examinar la razonabilidad de un sistema normativo. Miremos, yo por lo menos postulo claramente en función a estas ideas que la Corte no tiene esas potestades. Veamos si coincidimos y convengamos en que eso hay que aclararlo, incluso de ser necesario para que evitemos definitivamente los malentendidos a nivel legislativo. No sé si quedó claro. Yo no postulo que los abogados sean impunes. Lo que digo es que los abogados ya están sometidos al régimen disciplinario del proceso en el que se vinculan. Lo que está mal es todo lo que viene después, por vía de la Ley 609 y el Consejo de Superintendencia. Disculpen si me extralimité tal vez en el tiempo, ¿verdad? Pero quería aclarar para no... Doctor, le traigo a colación la pregunta que hacía el doctor Alberto Sandoval sobre si existe algún Sí. proyecto de ley que sustituya la 879 bajo los postulados filosóficos y políticos que señalaba. Y pregunto a su vez si eso puede ir de la mano con lo que insinuaba el doctor Emilio Camacho en tanto en cuanto necesitamos una colegiación profesional. ¿Cómo ve ese aspecto, el del doctor Sandoval y la idea de colegiación que subyace a lo señalado por el doctor Camacho? Miren,
como toda valoración, por supuesto, no está exenta de errores, ¿verdad? Pero yo entiendo que el Código Procesal Civil contiene todos los elementos que traía la Ley 879. Y curiosamente, el Código Procesal Civil, o la Ley 1337 del año 88, es realmente una ley que se anticipó al tiempo. Porque usted mira el Código Procesal Civil, el sistema es dispositivo, el sistema no es inquisitivo claramente por ser dispositivo, contiene casi todas las regulaciones vinculadas a todo tipo de procesos y es aplicable a otros fueros en forma, ¿cómo se llama? Supletoria. Y fíjense además, la disposición del artículo 200 de la Constitución que incorpora a nuestro ordenamiento constitucional el sistema de control constitucional concentrado, está previsto por la Ley Procesal Civil. Y el sistema de control constitucional concentrado de la Constitución del 92 también ya está comprendido en el Código Procesal Civil en el libro cuarto. De tal suerte que no hay mayormente alteraciones graves. ¿Y dónde entra la ley 879 acá? No hace falta, en mi opinión. Para mí está bien. Por supuesto, también es una ley vetusta que tiene al momento de su aplicación con la construcción de un sistema de control y una Corte Suprema de Justicia que tiene doble competencia de mi punto de vista, tanto por la Corte como Corte y la Sala Constitucional como Sala de 3 y 9. Y cuando se va a regular esto por vía de los recursos, tiene dificultades. Por ejemplo, la del 403, el control de doble instancia, apelación a la Sala Civil y Comercial, apelación a la Corte. Es decir, hay problemas ya por su longevidad, digamos. Pero en esencia, en lo esencial, sigue siendo autosuficiente. Por eso yo pienso que si se va a trabajar en algo que se piense en términos de la Constitución del 92, debe ser el libro base posiblemente. Gracias. Le mando una felicitación el Samsung SM S91E, porque no nos puso el nombre. Le gusta mucho la exposición. El doctor Jorge Silvero aprovecha y agrega entre los antecedentes, doctor, que la Ley Orgánica de los Tribunales del 21 de noviembre de 1883 justamente ceñía las atribuciones de superintendencia y disciplinarias de la Corte a los juzgados. No incluía abogados, no incluía otros operadores, lo que de alguna manera abona la tesis que usted está sosteniendo. Pregunta el doctor Marco Aurelio González, además de felicitarlo también, sobre la constitucionalidad de las leyes. ¿No habría ahí un margen de libertad para que el legislador determine la competencia sancionadora, infractora administrativa, pone entre paréntesis, sobre eventualmente los abogados? Si somos muy estrictos, ello no conllevaría la inconstitucionalidad de varias leyes. Empiezo por ahí porque es la primera pregunta que nos hace. La verdad que no entiendo. Sé que él es una persona muy profunda, ¿verdad? Eh, pero no logro entender un poco la idea. No sé si me podría explicar. Si le parece, doctor, le doy la palabra al propio Marco, que está acá Sí, presente con claro, nosotros. Marco, claro, adelante. claro. Gracias, Mane. Doctor Gaona Irún, nuevamente felicitarle. Solamente hablaba sobre, en el primer punto, en la primera pregunta, se critican mucho la constitucionalidad de leyes que atribuyen competencias a los órganos constitucionales que no tienen definidas esas competencias
en la propia Constitución. Ahora sí, sí. Entonces, allí nomás pregunto, ¿acaso no tiene también competencia el legislador para incluir otras competencias no previstas inicialmente en la Constitución por diferentes cuestiones? Y quito el caso concreto y pongo el caso del Banco Central, que tiene, según la Constitución, la supervisión financiera, la estabilidad monetaria, y con el tiempo ha ido adquiriendo más competencias a través de leyes emanadas del Congreso en aras a optimizar recursos, porque algunas materias están vinculadas con el rol principal, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema de pago, ahora vino valores, casa de créditos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, con esa idea nomás, eh, usted decía, la Constitución no le dio esa atribución, pero la ley sí, y la ley sería inconstitucional con eso. Entonces, ¿no tendría también el legislador alguna deferencia para crear competencias adicionales a la prevista originalmente en la Constitución? Y además, Banco Central, además de la Corte Suprema, hay muchos otros casos y muchos otros órganos, por lo menos los constitucionales, estoy pensando en el jurado, etcétera, etcétera. Pienso más en competencias que le son atribuidas por la ley, competencias que taxativamente por lo menos no están previstas en la Constitución. Esa era la pregunta. Ahora sí, sí. Si expuse correctamente, el análisis tenía que ver con la tesis del doctor Mendonca, que está expuesta y bueno, tal vez no hice una correcta descripción porque el doctor Mendonca, aunque es muy claro, es muy profundo, ¿verdad? Él cuestionaba que por vía de ley se crease un órgano secundario a la Corte, como el Consejo de Superintendencia, y que éste tuviese las potestades disciplinarias. Él dice, no puede imponer sanciones ese órgano secundario que además no está permitido por la Constitución. Y no está permitido por la Constitución en función a dos criterios: la exclusividad y lo excluyente. Es exclusiva y excluyente esta potestad. Entonces, la ley en ese sentido está generando una ruptura con el principio de limitación. Yo en esto sigo a Quiroga Laviel, maestro argentino de Derecho Constitucional, y él habla de que también hay inconstitucionalidad por violación al principio de limitación y que encierra este tipo de riesgos. Si miramos con estos ojos esa violación, digamos, al principio de limitación, tenemos esta consecuencia hoy día de los colegas perseguidos, de las acordadas, etcétera, porque un órgano secundario a la Corte, que no es la Corte, sino el Consejo de Superintendencia, impone sanciones. Si usted me dice a mí, Nicolás Gaona va a optar entre una u otra cosa, yo optaría por lo dogmático. Me quedo en el molde. Utilizo el principio de proporcionalidad y me quedo con ese criterio de restricción antes que ampliar. Ese sería mi punto de vista, ¿verdad? Muchísimas gracias por la pregunta, ¿verdad? Gracias, doctor. Pregunta al presidente del instituto, ¿cuál sería el modelo alternativo del control disciplinario más acorde con los postulados de la actual Constitución? Si se me diese a elegir, yo insistiría en la colegiatura obligatoria, porque la colegiatura obligatoria permite eh, que los pares sean quienes juzguen. Tengo entendido que en el sistema legal norteamericano, la barra procesa y sanciona a la Corte. Es decir, el proceso no está dado como una potestad de la Corte,
sino que es un derecho que tienen los colegas entre ellos para juzgar, pero no para sancionar, porque no es un órgano jurisdiccional. Creo que es un modelo razonable, pero de lejos pienso también que los colegas somos lo suficientemente inteligentes y capaces de generar un modelo que permita el control disciplinario y que esté adecuado a los postulados del Estado de Derecho que trae la Constitución actual. Creo eso. No sé si, por lo menos eso pienso, ¿verdad? Doctor, pregunta a la doctora Paula Gamarra, que no le queda claro si existiría inconstitucionalidad en el caso de un cuerpo compuesto de 3 ministros de la Corte con facultades disciplinarias. No sé si le gustaría ahondar en el asunto, asumiendo aquello que usted dice, sosteniendo la tesis Mendonca Padre, que el Consejo de Superintendencia es inconstitucional. Pregunta a la doctora Gamarra. Yo claramente estoy convencido en lo absoluto, porque además, asociado a la idea de que la Corte no puede delegar sus facultades exclusivas y excluyentes, o sus potestades, ¿verdad? En un órgano secundario para más creado por la ley, que al ser confrontado con la Constitución, uno encuentra que gana la ley y pierde la Constitución, ¿verdad? Entonces, claramente estoy convencido de que es inconstitucional. Respecto de los abogados que no son contratados o son funcionarios públicos al servicio del Poder Judicial, no son integrantes del Poder Judicial. Y creo firmemente que esa inconstitucionalidad, más tarde o más temprano, se va a dar. Pero no creo tampoco que se deba promover la inconstitucionalidad sin antes plantear una reforma legislativa sobre las potestades que organiza la Corte Suprema de Justicia, esa ley. Porque creo que ese es el camino, ¿verdad? Estoy claramente convencido que el Consejo de Superintendencia es inconstitucional en su función respecto a los abogados litigantes. El usuario que nos saludaba era el doctor Gabriel Jiménez desde el Samsung. Doctor, quería simplemente dejarle aclarado y reiterarle su saludo. El doctor Emilio Camacho coincide con Marco Aurelio González y entiendo que con usted también en que la ley puede conceder atribuciones no expresamente previstas en la Constitución. Y ahí una pregunta nace naturalmente, digamos, porque está presente en los gremios de abogados. La ley reglamentará la colegiación profesional, establece la Constitución, pero está inserta esa frase dentro de un artículo en la Constitución que es la libertad de asociación. La pregunta que siempre se hace es, ¿hasta qué punto es constitucional un colegio de abogados que obliga a agremiarse establecido dentro de un artículo que faculta a agremiarse? No sé si tiene una posición sobre el asunto. No, es un asunto que excede mis limitadas capacidades. Realmente debería estudiar con mayor rigor, pero pienso que la colegiatura obligatoria por el hecho de que permitiría, o la colegiatura, por decirlo de algún modo, que es lo que estamos viviendo, permitiría un control disciplinario de pares, justificaría, ¿verdad? Pero nada más que por eso. Así que disculpas. El doctor Martín Ibáñez le manda un saludo, le felicita por el tema, por el atrevimiento al cuestionamiento puntualmente y pregunta cuál es el camino a seguir. Bueno, en lo personal, luego de los dictámenes, nosotros creemos que no haría falta una reforma legislativa porque la ley directamente no está habilitando a la Corte a que haga lo que hace, y menos la Constitución aún. Pero con el fin de establecer un límite claro, deberíamos nosotros intentar una reforma legislativa que aclare la cuestión.
y desvincule por completo de este poder disciplinario que hoy día ejerce la Corte en contra de los abogados. El Para doctor mí ese es el Mora, camino. entiendo que es Israel, propone como solución al problema de un abuso disciplinario la posibilidad de que la regulación disciplinaria pase directamente a los abogados en función privada, a fin de asegurar el debido proceso de disciplina ante el Pleno de la Corte. No sé qué le parece o si tiene una opinión, doctor. Prefiero estudiar más, realmente. Es sumamente complejo por el tema que usted citó justamente. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Marco González, agrega el doctor Camacho que el profesor Mendonca del Puerto decía que el efecto erga omnes resolvería o se resolvería con una ley reglamentaria por disposición constitucional. El Congreso al legislar interpreta la Constitución en virtud del artículo 202 en su numeral 2. Pregunta la doctora Shirley Franco si es posible mencionar el texto del doctor Mendonca en el cual se basa su propuesta, doctor. El que citó del Sí, claro, 2012. claro, claro. Eh, Tendría que ver un poco algunos problemas constitucionales del año 2012. Sí, pues vamos a proyectar, vamos a poner en pantalla, si me permite, señor Riera. Sí, claro, señor, como quieran. Ya, clarísimo. Muchísimas gracias. Tiene levantada la mano el doctor Marco González. Marco, te escuchamos. Gracias, Manuel. Eh, Le felicito plenamente por el espacio. Hiciste una pregunta y como profesor de odontología me picó el bichito y dije, no, que no quería por lo menos dejar de manifestar algo respecto de la pregunta o sobre la pregunta de si no habría conflicto con la libertad de asociación, el hecho de exigir la colegiación. Y creo yo que esa es una mala premisa de la que se parte, o sea, esa confrontación con la libertad de expresión, de la libertad de asociación, porque en puridad no habría una obligación al que alguien se afilie. Lo que habría es, se crearía una instancia con poder público cuyos representantes van a ser designados de entre los senos de los propios representados. Tenemos representantes del Consejo de la Magistratura, propio jurado en algunos casos. Los gobiernos de las universidades nacionales es un claro ejemplo de cómo se crean instancias con poder de decisión y donde las autoridades son electas o designadas a través de un mecanismo de selección, de elección o cómo se vaya a determinar. Entonces, finalmente, no es que se le va a obligar a la gente a Asociar. colegiarse, a asociarse a un colegio, sino que se va a crear una instancia que va a salir de la corte con poder punitivo, si se le da ese poder, que es como se proyecta, y otras funciones, pero va a tener una naturaleza de poder público, solamente que los órganos representantes o los órganos que van a ejercer la representación del órgano son los que van a nacer de una manera diferente a cómo se designan autoridades públicas. Entonces, no creo que sea un conflicto. De hecho, en ningún otro país, en la mayoría de los países, tenemos lo que se denomina como colegiación obligatoria, que en realidad no es una asociación obligatoria, sino el sistema que expuse, y todos tienen casi la misma redacción constitucional que tenemos y nunca nadie cuestionó la constitucionalidad de esa instancia de poder. Eso nomás quería acotar. Muchas gracias, doctor. Solamente trayendo una anécdota, les cuento que el Colegio de Abogados del Paraguay, trabajando con otros colegios de abogados del interior del país, había presentado un proyecto de ley que pasó el Congreso, pero recibió el veto del Poder Ejecutivo. En ese momento, el presidente era Horacio Cartes, cuyo decreto explicaba la inconstitucionalidad basada en la opinión del entonces
asesor jurídico de la presidencia, que era el doctor Godoy, mencionando la visión opuesta a lo que explicabas recién. O sea, una idea de obligación a la colegiación reñía con la libertad. Pese a que, como menciona el doctor Camacho, los países más liberales del mundo tienen colegiación obligatoria. Como ejemplos claros son los Estados Unidos, por ejemplo, en diferentes estados e inclusive la propia Inglaterra. Sí, señor, fue Sergio Godoy, Alberto, tal cual. Hay una pregunta más que nos hace la doctora Paula Gamarra, doctor Irún, y pregunta si sobre lo que usted expuso. Parecería más bien que la inconstitucionalidad no está en el Consejo, sino en todo caso en que el procedimiento administrativo no siga los principios del debido proceso del artículo 17 de la Constitución. No sé si eso le parece bien o qué comentario nos tiene. Bueno, mire, me parece muy aguda la pregunta porque yo entiendo que es inconstitucional el consejo y la regulación, ambas cosas. Y basta con hacer un análisis contrastando el artículo 17, 16, 9, 11 de la Constitución con la regulación de las acordadas y las facultades que concede al Consejo. Y en el contenido va a tener, digamos, esa incompatibilidad constitucional. Eh, la más gruesa y grosera y grotesca desde mi punto de vista es que hay responsabilidad sin hecho y se declara eso contrariando el artículo 17, inciso tercero de la Constitución. Y eso, sin embargo, está regulado eh, en las acordadas. Y en cuanto a la concepción de la ley 609, que dicho sea de paso, en la indagación en la biblioteca por la exposición de motivos, no da demasiada orientación. Usted encuentra que eh, contradice el mandato constitucional que establece que la Corte es la que puede hacer uso de esas facultades o potestades disciplinarias si es que las tuviese en opinión de quien los tenga como punto de vista de que aún conserva la Corte esa potestad disciplinaria, que yo no comparto. Evidentemente, el 198 de la Constitución del 67, cuando se contrasta con el 259, no comprende las potestades disciplinarias, únicamente las atribuciones de superintendencia para órganos del Poder Judicial. Y el colega que litiga no es órgano del Poder Judicial. Es un sujeto que está defendiendo los derechos de un particular y está restableciendo, en cierto modo, un cierto equilibrio con el poder de la autoridad. Por eso tiene que ver con el Estado de Derecho. Y por eso está mal lo que hace la Corte. La Corte tiene que mirar estos puntos de vista y verificar si críticamente responden a los postulados generales de la Constitución del 92, que es el Estado de Derecho, recíproco control, independencia, interdependencia, relación. Entonces, por las dos razones, la ley es inconstitucional, como le señalo, creo yo, firmemente. Doctor, aprovecho la presencia del doctor Lescano Claude, que además de convencional constituyente, fue también miembro de la Corte Suprema de Justicia, y como dice usted, de una época en la que esta presencia no sea, por lo menos no se vislumbraba como sí se vislumbra hoy. No sé, doctor Lescano Claude, si aprovechando que usted está aquí, quiere compartir algo con nosotros sobre lo que decía el doctor Nicolás Gaona, entonces le damos el uso de palabra. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los que están conectados a esta interesantísima exposición que hizo el doctor Gaoneirum. Bueno, yo quería
señalar respecto de las facultades que están establecidas en la Constitución. Yo creo que la Constitución hace una diferenciación muy clara. Por ejemplo, si uno ve el artículo 202 de la Constitución, el último inciso, dice las demás atribuciones que establezca esta Constitución respecto del Congreso, respecto del Poder Ejecutivo, también se tiene lo mismo en el artículo 238, creo que es, último inciso, las demás atribuciones que establece esta Constitución, es decir, la posibilidad de atribuciones de estos dos órganos está limitada por la Constitución a la propia Constitución, no se puede salir de la Constitución. Pero en el artículo 259, inciso 10, dice las demás atribuciones que establece esta Constitución y la ley. Es decir, se habilita a que se puedan otorgar otras atribuciones a la Corte Suprema de Justicia. Y también esto se ve en varios órganos extrapoderes. Es decir, yo creo prácticamente creo que todos los órganos extrapoderes se habilita la posibilidad de que la ley les otorgue a esos órganos otras atribuciones. Hay una diferenciación que no me parece que sea una cuestión casual nomás, sino que ex profeso la Constitución limita las facultades del Congreso y del Poder Ejecutivo a las que están en la Constitución. En cambio, habilita a que la ley pueda otorgar otras atribuciones al Poder Judicial y, es decir, a la Corte Suprema y a los órganos extrapoderes. Por eso yo diría, no coincido en ese punto, hay varios puntos en que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Gaona Irún, pero yo creo que a la Corte se le pueden otorgar otras atribuciones por la vía de la ley. Me parece que es correcto eso, que puede crear la ley incluso órganos, algunos órganos, entre ellos estaría el Consejo de Superintendencia. De hecho, el Consejo de Superintendencia está integrado por el presidente de la Corte y los vicepresidentes, es decir, integrantes, tres ministros, son los que integran el Consejo de Superintendencia. Lo que creo es que a los otros poderes, es decir, Congreso y Poder Ejecutivo, no se le puede ampliar sus atribuciones, ni tan siquiera para crear feriados, no se puede. Eso quería un comentario sobre esta exposición, que por otro lado hay que señalar una exposición muy completa, una exposición brillante. Quería aprovechar también para felicitar al profesor Gabo Nairún por lo que ha manifestado en esta magnífica exposición. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Gaona, ¿sí le parece, siendo las 15:29, ante más de casi 100 personas conectadas en vivo de más de 67 ciudades del país, queríamos agradecerle para cumplir el tiempo? Nos quedamos con las reflexiones planteadas, nos quedamos con las discusiones constitucionales subyacentes sobre la derogación del Código de Organización Judicial, lo que se mantiene o no pertinente, quién define lo pertinente, cosas por el estilo. Entonces, simplemente agradecerles de parte del instituto, de parte de la moderación de esta charla. Les aviso a todos quienes están conectados que esto lo vamos a organizar para subirlo a la página YouTube del instituto para que después pueda verse con mayor tranquilidad en un momento diferido. Entonces, doctor, si le parece, agradecerle una vez más a usted, felicitarlo por su exposición y bueno, y de paso agradecerle a todos los presentes, a todos quienes intervinieron con alguna pregunta, una reflexión, algún saludo y nos acompañaron esta tarde. No sé si quiere agregar algo más y con esto vamos dando cierre a nuestra conversación de hoy. No, yo quería agradecer realmente
el instituto con creces me está pagando la membresía en el sentido de que realmente se convierte para mi conocimiento en un espacio de discusión técnico de asuntos complejos, ¿verdad? De rango constitucional. Y creo firmemente que este tipo de actividades que ustedes han llevado a cabo permite romper con la censura por la discusión pública de estos asuntos que parece que no todos quieren hacerlo. Así que agradezco, yo soy el agradecido y espero que humildemente contribuya para que la discusión sea mucho más amplia y enriquecida por todos los colegas de la República. Muchísimas gracias al presidente, la comisión y el instituto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Siendo las 15:30, damos por cerrado este acto. Limito la grabación y nos vemos en la próxima. Un saludo cordial para todos. Muchas gracias. Adiós, adiós. Muchas